Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Perfil profético del tiempo del fin según Zacarías. Profecía de Zacarías. Consideraremos la segunda división de la profecía de Zacarías, denominada las profecías del día, que va del capítulo 7 al 14. Y veremos acerca de la exaltación de la potencia judía en el capítulo 10. Leemos en Zacarías capítulo 10, verso 1, en la versión revisada. Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Este capítulo es una continuación del anterior. Los dos forman una profecía. El derrumbe del poder gentil mundial debe ser seguido inmediatamente por la exaltación del poder judío mundial. La gente puede burlarse y burlarse de tal consumación y decir: si los judíos son el pueblo elegido, entonces me alegro de no haber sido uno elegido. Y otras expresiones necias de incredulidad, pero los propósitos de Dios con respecto a ellos se cumplirán y serán cambiados de lo que son hoy. Su carácter será completamente diferente. Ellos como nación nacerán de nuevo, incluso como lo son hoy los individuos, y si han cambiado espiritualmente necesitarán un cambio material. La lluvia caerá, lluvia material. Esto último se producirá por las copiosas lluvias que el profeta insta al pueblo a pedir. El capítulo 9 concluyó con la promesa de la bondad del Señor para con Israel en el asunto de la prosperidad de la tierra. El capítulo 10 nos informa sobre la causa del cambio en material. La lluvia caerá, lluvia material que a Israel se le enseñó a considerar como enteramente de la mano de Dios, la entrega de la cual era evidencia de su favor y la negación de ella evidencia de su desaprobación y desagrado. Leemos en Jeremías capítulo 14, verso 22. ¿Hay entre los ídolos de las naciones quien haga llover? ¿Y darán los cielos lluvias? ¿No eres tú, Jehová, nuestro Dios? En ti pues esperamos, pues tú hiciste todas estas cosas. Por tanto, en ti esperaremos, porque tú has hecho todas estas cosas. Los hombres de ciencia de hoy parecen haberse vuelto más sabios. Ya no reconocen a Dios en estas cosas, sino que las atribuyen todas a causas naturales, pero tal ciencia es una locura. Sabemos que hay un Dios vivo y personal, el creador y defensor de todas las cosas, y que en su sabiduría ha designado leyes para gobernar su universo. Sin embargo, Él estará por encima y detrás incluso de esas leyes para guiarlas y controlarlas. Él es capaz de cambiar esas leyes si así lo desea, y a menudo lo hace. Interfiere en los asuntos de los hombres y de las naciones para instruirlas o corregirlas. Se prometió lluvia a Israel como recompensa directa a la obediencia nacional, como está escrito. Leemos en Deuteronomio capítulo 11, verso 13 y 14. Verso 13. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, Verso 14. yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Volviendo a nuestro capítulo, vemos que el profeta insta al pueblo a orar por la lluvia tardía. Es esta lluvia la que es tan importante para la maduración y el fortalecimiento de los cultivos en Palestina. La lluvia temprana prepara el suelo para la siembra, pero la lluvia tardía es absolutamente necesaria para completar la cosecha. Si bien la referencia principal es a las lluvias literales, sin embargo también hay una mezcla de la lluvia espiritual para la vida espiritual, como es el caso de la profecía de Joel en el capítulo 2, verso 21 al 32, siendo las bendiciones externas y visibles tipo de las espirituales. Y vamos a leer los pasajes de Joel. Joel capítulo 2, verso 21. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Verso 22. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Verso 23. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Verso 24. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Verso 25.
y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón, y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Verso 26. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Verso 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Verso 28. Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Verso 29. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Verso 30. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Verso 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y verso 32. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual Está escrito de Israel cuando salieron de Egipto. Leemos en el Salmo 68, verso 9. abundante lluvia esparciste, oh Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Mostrando de esta manera que la lluvia tiene una aplicación tanto espiritual como material. Además, cuando Israel vuelva a ser sacado de Egipto, que es tipo del mundo, tendrán un mayor refrigerio y confirmación del favor de Dios sobre ellos que el que tuvieron en ese éxodo anterior. Su favor para ellos será como una nube de lluvia tardía, refiriéndose a la nube Shekinah, la cual se cernía sobre ellos y era típica del Espíritu Santo, que estará sobre su pueblo en presencia refrescante y consoladora. En respuesta al Espíritu de gracia y súplica, Dios dice, y leemos en Isaías capítulo 44, verso 3, Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Lo material y lo espiritual se incluyen en estas citas. De hecho, para Israel las bendiciones temporales y las espirituales van de la mano. Pero también hay un mensaje para la iglesia en esta promesa de la lluvia tardía considerada espiritualmente. Cuando Israel rechazó sus bendiciones nacionales, se juzgó indigno de la vida eterna, como declaró Pablo en Hechos 13:46, rechazando así al Espíritu Santo que había venido el día de Pentecostés, y leemos el pasaje, Hechos capítulo 13, verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis digno de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Más tarde, debido a la desobediencia y la mundanalidad, Dios retuvo la lluvia. Pero en estos últimos 25 años, estamos hablando desde el año 1905 a 1930, la lluvia ha estado cayendo sobre la iglesia y aún hasta hoy, desde 1930 hasta 2021 inclusive. Es el momento de la madurez de la cosecha. Aunque muchos de los líderes religiosos se niegan a recibir al Consolador, sin embargo el Señor lo está manifestando, y a los que escuchan el sonido y piden la lluvia, es el tiempo de la lluvia tardía espiritual. Note la instrucción completa contenida en este primer versículo de nuestro capítulo. Pedid al Señor y el Señor os dará. Jesús dijo idénticamente las mismas palabras en Mateo capítulo 7, verso 7, y leemos. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pide y recibirás, porque Dios contesta la oración. Sin embargo, como hay un tiempo para algunas cosas, por tanto la respuesta puede retrasarse. Por ejemplo, de nada serviría a Israel ni a la iglesia pedir la lluvia tardía hasta que llegara el momento. Pero cuando el debido tiempo ha llegado, no hay dificultad para que llueva, como es el caso incluso ahora en lo que respecta a la iglesia. Esta lluvia ha estado cayendo y seguirá cayendo sobre cada individuo que lo pida hasta que el cuerpo de Cristo haya sido elevado a su lugar en los cielos. Entonces la lluvia material y espiritual tardía se derramará con copiosa medida sobre los judíos y su tierra. El Señor les dará lluvias de lluvia, literalmente lluvias en abundancia. Se combinarán las lluvias tempranas y tardías. Israel recibirá más del poder refrescante del Espíritu Santo que nunca se haya manifestado en el mundo.
Los milagros que lograrán serán más grandes de los que jamás hayan visto. Hemos tenido alguna pequeña evidencia de los poderes del siglo venidero en esta dispensación actual, pero solo es una muestra de lo que está por venir. Leemos en Hebreos capítulo 6, verso 5. Y asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Y con esta condición espiritual refrescante, habrá la gloriosa prosperidad temporal que se ha prometido. Todo tipo de la fecundidad y fructilidad quedará en evidencia. Leemos en Zacarías capítulo 10, verso 1, la última parte. Y hierba verde en el campo a cada uno. Nadie será descuidado ni olvidado en ese día feliz de la visita de Dios a su pueblo terrenal, los judíos, porque entonces se quitará un gran obstáculo para la oración eficaz de fe. El corazón de todo el pueblo estará puesto en Dios. La armonía reinará entre ellos. Ya no habrá más el corazón dividido en Israel, que se alejará del Dios vivo y verdadero para adorar vanidades como en el pasado, que es la fuerza del versículo 2 de nuestro capítulo. Y leemos en Zacarías capítulo 10, verso 2. Porque los terafines han dado vanos oráculos, y los adivinos han visto mentira, han hablado sueños vanos, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas, y sufre porque no tiene pastor. Hay 7 referencias bíblicas tocantes a los terafines, y la palabra traducida como ídolo. Las mismas muestran que no solo eran ídolos, sino una clase peculiar de ídolos, lo suficientemente pequeños como para esconderse debajo de los muebles del camello en que Raquel se sentó, como leemos en Génesis 31, 34. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda, y no los halló. Mical los puso en la cama de David para engañar a los buscadores, y leemos en 1 Samuel capítulo 19, verso 13. Tomó luego Mical una estatua, y la puso sobre la cama, y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Fueron usados con propósitos de adivinación y magia, como vamos a leer en Ezequiel capítulo 21, verso 21, y también para asegurar buena fortuna a una casa. Leemos el pasaje. Porque el rey de Babilonia se ha detenido en una encrucijada, al principio de los 2 caminos, para usar de adivinación. Ha sacudido las saetas, consultó a sus ídolos, miró el hígado. El significado de la palabra terafín es nutridores. También significa en siríaco preguntar. Eran una especie de talismán mediante el cual se obtenía respuesta. Consultaban a estos en vez del sacerdocio legal dado en tiempos del tabernáculo en el desierto, como instrumento de sacerdocio a través del Urim y Tumim. Urim y Tumim es el nombre dado a los antiguos israelitas a los instrumentos empleados para descubrir la voluntad de Dios sobre determinado evento. Ambas palabras en plurales provienen del hebreo que significan luces y perfecciones. También encontramos una referencia a los terafines en el libro de los Jueces capítulo 17 y 18, donde podemos vislumbrar la condición manifiesta entre algunas de las tribus en aquellos días. Y nos decía, cuando no había rey en Israel y cada hombre hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. En la extraña narración encontramos allí registrada una triste mezcla de cierto conocimiento del Señor con el de la idolatría. Hubo el uso ilegítimo del efod instituido por Dios junto con el terafín pagano. Estos últimos se utilizaron con fines oraculares, ya que el levita apóstata de Belén les pidió consejos sobre los danitas apóstatas. Por lo tanto, aprendemos que Israel se volvió hacia estos terafines cuando juzgaban pastores falsos. Estos pastores falsos que juzgaban estaban fuera de la comunión con el Señor, y en consecuencia no hubo revelación de Él ni por sueños, ni por Urim, ni por Tumim. Tenemos un paralelismo en la cristiandad en su significado espiritual, porque lo que fueron el efod y el profeta en Israel, las escrituras lo son ahora. Es incluso más segura que los sueños o la visión. Estos oráculos dichos por los santos hombres de Dios llevan la convicción a los corazones que buscan honestamente la luz, la verdad contenida en Él, y se confirma en los corazones y vidas humanas y en el cumplimiento de sus profecías en el mundo. Pero en contraposición, los hombres de hoy están tropezando con lo sobrenatural en las Escrituras, como si pudiera haber una revelación del Creador infinito sin ese elemento que es su santa palabra. Se están alejando de los oráculos divinos hacia las especulaciones científicas por un lado y seduciendo espíritus y doctrinas de demonios por el otro. Es por esta causa que el Señor les enviará
un fuerte engaño para que crean la mentira. Y leemos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 11. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Leemos también 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Verso 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, Verso 3. prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Pero volvamos al capítulo. Zacarías capítulo 10, verso 2, la última parte. Por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. El profeta continúa, por lo tanto, debido a que Israel siguió esas vanidades mentirosas, esas falsas adivinaciones siguieron su camino. Vagaron como ovejas perdidas, afligidas y oprimidas por sus enemigos. Leemos en Zacarías capítulo 10, verso 3. Contra los pastores se ha encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Esta es la situación desesperada a la que fue llevado Israel, y es la manera de muchos de los hijos de Dios hoy día, a causa de los falsos líderes entre ellos. El Señor Jesús en su día vio a la gente en esta condición. Los miró con compasión, porque estaban angustiados y esparcidos, abandonados y acosados porque sus pastores designados habían resultado ser falsos. Como dice en Mateo capítulo 9, verso 4 y verso 36, y leemos los pasajes. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? Mateo capítulo 9, verso 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Por lo tanto, Él vino en su ayuda como el buen pastor, pero primero debe liberarlo de sus falsos líderes o pastores. Esos pastores se refieren a los príncipes que gobernaron sobre Israel en el pasado. No eran leales a Jehová, por lo tanto no eran leales ni honestos con el pueblo, pero creemos que tiene especial referencia dispensacional a los líderes religiosos de los 7 años del tiempo destinado, de los cuales todo el libro de Zacarías nos está instruyendo. El principal de ellos era el falso profeta, la segunda bestia, que se ve en Apocalipsis capítulo 13, quien según se predice se va a aliar con el anticristo, el gobernante gentil del imperio europeo, que estará en el poder de esos días. Ese falso profeta tendrá otros líderes judíos asociados con él. Serán judíos apóstatas, aliados, con gentiles apóstatas, todos ellos en rebelión contra Dios y su Cristo y su reino. Jehová de los ejércitos los castigará cuando aparezca y visite su rebaño, la casa de Judá. Entonces asumirá su lugar como pastor principal, y leemos en 1 de Pedro capítulo 5, verso 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y los judíos ya no serán presa de las bestias salvajes, que los han cazado y devorado durante todos estos siglos. Serán fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Que el Señor siga guiándonos para su gloria y Dios bendiga ricamente a cada uno.